Hermano Carlos, bienvenido. Bienvenido a Austin, Texas, a través de las redes sociales, a través de Zoom. Que el Señor le bendiga. Tiene la palabra, hermano Carlos Malpartida. Ah, bueno, muy buenas tardes aquí en Perú, hermano. Todavía ya creo muy buenos días, ¿verdad? Sí, así es. Y gracias, hermano, por esa presentación muy más elocuente de lo que esperaba. Estamos muy contentos, hermanos, esta mañana porque, bueno, en primer lugar, hemos tenido oportunidad de participar de la Cena del Señor. Yo aquí todavía en el culto que acaba de concluir en Cusco y ustedes también allá. Y bueno, es de mucho ánimo que a pesar de las dificultades que afrontamos para reunirnos presencialmente, tengamos la oportunidad de compartir la palabra de Dios desde distintos lugares para edificarnos y animarnos mutuamente, como es la voluntad del Señor. La pandemia viene castigando duramente a todos nuestros países del continente. Estados Unidos, Brasil, México, Colombia y Perú en ese orden. Somos de los más dolidos. Pero esta mañana no hablaremos de la pandemia, hermanos, y de las malas noticias de los crecientes contagios y muertes en cada uno de nuestros países. Al final de todo, esas son aflicciones de la carne. Y vamos a hacer esta mañana nuestro mejor esfuerzo para quitar de nuestras mentes toda aflicción temporal en la carne para poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra como le agrada al Señor. Quiero empezar pidiéndole a Dios nos acompañe en esta meditación. Oremos, hermanos. Amado Dios, amado Padre, solamente en ti confiamos, Padre, solamente en tu grandeza, en tu fortaleza, en tu bondad. Te pedimos, Padre, que nos acompañes esta mañana en esta breve meditación para poder edificarnos todos los que estamos aquí congregados virtualmente y bajo tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender y abrir nuestras mentes para poder capacitarnos y edificarnos como es tu voluntad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, recientemente he leído lo que un psicoanalista de mucho renombre mundial, que no voy a mencionar, ha dicho respecto a la conducta humana. Cada ser humano tiene la necesidad básica de conocer su propia identidad, dice este psicoanalista. Continúa diciendo, es decir, saber quién es, tener una imagen general de sí mismo que pueda dar sentido a sus actos y a su vida en general. Es decir, lo que dice este hombre es que dependiendo de quién te consideras que eres, así será tu accionar y tus obras. Y esto es muy natural, hermanos. Todos tenemos derecho a saber quiénes somos, ¿verdad? Uno de los derechos humanos es precisamente tener derecho a una identidad. No solamente a un nombre, sino a una identidad. Saber quiénes somos. Bueno, entonces, esta mañana vamos a hacernos esta pregunta. ¿Quiénes realmente somos? Y vamos a tratar de responder con la ayuda de Dios. Para hacerlo, como lo hacen muchos, para encontrar su identidad, recurriremos a nuestros ancestros en la fe. Bien, si imaginariamente tuviéramos acceso a una máquina del tiempo que nos pudiera transportar al pasado, ¿a qué época del pasado nos gustaría viajar en busca de nuestra identidad, en busca de nuestros ancestros en la fe? Tengo la certeza que a muchos nos agradaría volver a la época del ministerio de nuestro Señor Jesús, o quizá al momento del nacimiento y crecimiento de la iglesia del Señor.
Imaginariamente, si volviéramos al primer siglo, a los años del crecimiento grandioso de la iglesia, seguramente nos gustaría conversar directamente con nuestros hermanos. Y les haríamos muchas preguntas esperando respuestas precisas que fortalezcan hoy nuestra fe en el Señor. Pero observen, hermanos, afortunadamente para nosotros, todas las respuestas que nos darían nuestros hermanos, nuestros ancestros en la fe, en ese viaje imaginario al pasado, han quedado registradas para nosotros en el Nuevo Testamento y han sido guardadas sin alteración por voluntad de Dios. Es decir, leer el Nuevo Testamento es como viajar al pasado y enterarnos cómo sucedió realmente aquella historia que cambió nuestras vidas para siempre. Veamos, si en ese viaje imaginario al pasado le preguntáramos a los discípulos cómo se consideraban ellos a sí mismos, es decir, qué identidad decían tener, cómo se sentían ellos respecto de su Dios y de su Hijo Jesús, el apóstol Pablo nos diría: soy siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, como quedó registrado en Romanos 1:1, Tito 1:1. Santiago igualmente diría: soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo, como se presenta él mismo en su epístola en el capítulo 1, versículo 1. Judas también nos diría: soy siervo de Jesucristo, como aparece en su epístola, Judas 1:1. Pablo y Timoteo se presentarían como siervos de Jesucristo, según Filipenses 1:1. El apóstol Pedro, por su parte, se presentaría como siervo y apóstol de Jesucristo, segunda de Pedro 1:1. Juan, igualmente, en Apocalipsis 1:1, se identifica a sí mismo como su siervo ante la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarla a sus siervos, es decir, a nosotros. De modo que la Escritura, en un supuesto viaje imaginario, nos revelaría que si le damos la mano a cada uno de los apóstoles, se presentaría ante nosotros como un servidor, como un siervo de Dios, como un siervo de Jesucristo. El apelativo que les dieron a ellos y que nos dan a nosotros como cristianos corresponde hoy a cómo nos conoce el mundo desde aquella vez en Antioquía, según Hechos 11:26. Sin embargo, nuestros primeros hermanos, como hemos visto, no se autodenominaban cristianos. Aceptaban ser llamados cristianos, pero ellos se autodenominaban siervos de Dios o siervos de Jesucristo, indistintamente, revelando así su absoluta sujeción y servicio a Dios y a su amado Hijo. Respecto de nosotros, en conjunto, todos ellos, en un viaje imaginario al pasado, registrado en el Nuevo Testamento, ellos unánimes nos dirían, como Pablo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. Y nos explicarían que hemos sido libertados del pecado mediante el rescate que pagó el Señor con su sangre en la cruz y que ahora hemos pasado a pertenecer a nuestro Señor, a ser sus siervos, pues Él nos compró con su sangre
derramada en la cruz. El apóstol Pablo añadiría, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6:20. Revelando de este modo, además, el propósito de nuestras vidas. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, como lo venimos haciendo esta mañana. Volveríamos seguro muy contentos de este viaje al pasado, pues habríamos resuelto nuestra pregunta respecto a nuestra identidad. ¿De quiénes realmente somos? Regresaríamos convencidos de que somos siervos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día somos conocidos como cristianos, sí, pero por naturaleza, dicho en otros términos, como diría un joven, de marca, somos siervos del Señor. Ese es nuestro origen. Por naturaleza, siervos de Dios. Siendo siervos de nuestro Señor, ¿qué espera Él de nosotros? Esa es una pregunta natural. Cuando uno conoce su identidad, por ejemplo, aquí en el Perú nosotros reconocemos que nuestros ancestros, físicamente, carnalmente, son los incas. Y entonces, cuando lo hacemos y cuando aceptamos nuestra identidad, bueno, somos mestizos también, porque tenemos sangre que es mezclada entre española y indígena. Y entonces, la pregunta como consecuencia viene, siendo así nuestra identidad, pues, ¿cuál es nuestro accionar? O sea, ¿qué debemos hacer? En este caso es exactamente lo mismo. Si reconocemos que somos siervos de nuestro Señor, la pregunta es, ¿qué espera Él de nosotros? Y la respuesta es, como siervos debemos obedecerle y servirle, en libertad y amor. Los invito a abrir vuestras Biblias en Gálatas 5:13. Dice así, Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Veamos lo que dice Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículos 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cuánto trabajo tenemos que hacer nosotros como siervos de Dios? Seguramente que no alcanzaría este tiempo para listar todas las cosas que Dios nos ha encargado. Tenemos mucho trabajo por hacer, en toda circunstancia, hermanos, en todo momento, bajo toda situación. Ahora que estamos en pandemia, nuestro trabajo se ha incrementado mucho más. ¿O no, hermanos? Ahora estamos más ocupados en leer nuestras Biblias, estamos más ocupados en escribir mensajes, reflexiones para alcanzarles a nuestros hermanos. Estamos preparados para socorrer a hermanos que han perdido el trabajo, para hermanos que han caído en la enfermedad, en fin. Hay muchas cosas por hacer. Y ahora podemos entender por qué el Señor nos pide que sigamos sus pisadas. Pues las pisadas del Señor son también las de un siervo.
Veamos este pasaje que ustedes conocen mucho. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean en ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, continúa nuestro Señor, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 25 al 28. Ahora entendemos por qué el Señor, antes de morir, antes de instituir la cena del Señor, sabiendo que su tiempo había llegado y que iba a volver a su Padre en gloria, hizo algo inverosímil para un rey como él. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Recuerdan ustedes? Lavó los pies de sus discípulos, aún los pies de quien lo iba a entregar. La grandeza de ese acto no fue solo para enseñarnos su humildad, como se resalta muchas veces, sino también para dejar muy claro que Él vino a servir y que Él desea que nosotros hagamos lo mismo, pues Él, siendo rey, lo hizo. El pasaje dice así, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13, 12 al 15. Hermanos, hermanas, el Rey de Reyes y Señor nuestro desea que nos amemos entrañablemente y que nos sirvamos unos a otros con humildad, con sencillez, pues nuestra vocación debe ser esa, la de servicio. Muchas veces, mucho nos cuesta entender que Dios espera que nuestro servicio a Él sea a través del servicio a los demás. Ya lo dijo el Señor refiriéndose a quienes heredarán el reino de los cielos. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pasaje bastante conocido, Mateo 25, 34 al 40. Observen, hermanos, qué grande es este misterio. Miren, Dios envía a su Hijo a que muriera por nosotros. Nos perdonó y nos hizo libres del pecado. Nos hizo no solamente hijos y coherederos, sino que nos hizo su siervo. Y como voluntad nos pide que le sirvamos, amando y sirviendo a nuestro prójimo. Analicemos este detalle. Observemos que la voluntad de Dios de hacer el bien a los demás es extensiva también a nosotros.
porque somos prójimo unos a otros. Si esta mañana yo estoy con ustedes gracias a una gentil invitación de nuestro hermano Saturnino, pues siento que estoy sirviendo. Pero yo también le voy a pedir a nuestro hermano Saturnino que nos alcance una reflexión uno de estos días. Entonces, nos servimos unos a otros y eso es una bendición, porque al servirnos unos a otros, todos somos servidos. Es un misterio interesante, hermano. Ayudándonos y sirviéndonos unos a otros, la ayuda viene también a nosotros. Dios nos provee ayuda a nosotros mismos a través del cumplimiento de su palabra. ¿No es esto maravilloso, hermano? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Asimismo, Dios nos pide que debemos servir aún a quienes no desean ser servidos o a quienes no entienden que nuestra voluntad de servirles es divina, procede de Dios. Es de marca, no la podemos evitar, es nuestra naturaleza ser siervos. Y entonces tenemos que servir aún a quienes no nos piden ayuda. Cuenta una historia de un hombre que quiso salvar a un alacrán, que se ahogaba en un río y al querer levantarlo, este le picó la mano. Y alguien le dijo, ¿por qué haces esto? El alacrán te picará una y otra vez. Pues su naturaleza es picar. El hombre respondió, si esa es su naturaleza y la mía la de servir, no dejaré que este alacrán se ahogue. Y tomó una hoja silvestre, se ayudó de la hoja y salvó al alacrán. Esa es nuestra misión, hermanos. No importa que la gente no sea receptiva, no importa que la gente sea muy difícil. Nosotros siempre estaremos atentos, porque esa es nuestra vocación de servicio. No importa cuán indiferente a la palabra de Dios pueda ser alguien a quien tú deseas ayudar. Solo cumple con tu deber de servir, pues esa es nuestra naturaleza. Y fuimos creados espiritualmente para eso, para servir. Aprendamos del Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:5-8. Si esta mañana, en la presencia de Dios, sentimos que aún no estamos comportándonos como siervos de Dios, o que estamos esperando que otros nos sirvan a nosotros, pero no tenemos voluntad de servir a los demás, es porque le estamos fallando. Pero entonces hagamos el firme propósito, en ese caso, de renovar nuestro entendimiento para hacer lo que a Él le agrada, no por obligación, como hemos visto, sino por amor y gratitud a nuestro Rey y Salvador. Y tu amigo, amiga, ciudadana del mundo, ciudadano del mundo, en cualquier lugar que escuches esta reflexión, si aún no has aceptado que Jesús vino a ofrecerte una vida nueva, que vino a salvarte de cualquier situación, por muy difícil que parezca, solo pide ayuda. Y aquí, allá y en cualquier otro lugar donde haya una iglesia, estaremos dispuestos a mostrarte el camino que Dios quiere para ti. Acércate a Dios y Él cambiará tu vida. Solo debes pedir ayuda y Él tiene el que tiene el poder para hacerlo, te la dará. Que el Señor nos bendiga esta mañana. Muchas gracias, hermano.